Nada al siguiente día, sin haberse despedido del sultán ni de ningún cortesano, como tenía por costumbre. La maga le vio venir y le siguió con la mirada hasta que desaparecieron de su vista él y su séquito. Por ser los riscos tan escarpados, formaban una barrera infranqueable para los mortales, anduviesen a pie o a caballo. La maga se dijo que el príncipe se recogía o en una cueva o en un lugar subterráneo que era morada de genios y hadas. Cuando juzgó que el príncipe y sus acompañantes estarían ya dentro de la cueva o el subterráneo, salió de su escondite y se dirigió hacia la hondonada donde los había visto desaparecer. Entró y avanzando hasta donde se hallaban varios recodos, miró por todas partes, andando y desandando muchas veces. Y no obstante su diligencia, no vio ninguna abertura de caverna ni tampoco la puerta de hierro que había descubierto el príncipe Ahmed, dado que la puerta solo era visible para los hombres y en especial para aquellos hombres cuya presencia pudiera ser grata al hada Paribanú. La maga, al ver que era infructuoso continuar la búsqueda, se vio obligada a contentarse con el descubrimiento que había hecho. Regresó para informar al sultán y luego de relatarle sus gestiones, añadió: «Señor, comprenderás que después de lo que he tenido el honor de decirte, no me será difícil satisfacer tus deseos en cuanto a la conducta del príncipe Ahmed. No te diré ahora lo que pienso, pues solo lo haré cuando no pueda abrigar dudas. Para lograrlo, solo te pido tiempo y paciencia, y que me permitas actuar sin trabas, sin querer saber de qué medios habré de valerme». Al sultán le parecieron bien las precauciones que tomaba la maga, y le dijo: «Está bien, haz como creas conveniente. Esperaré con paciencia el cumplimiento de tus promesas». Y para alentarla, le hizo el obsequio de un diamante de gran valor, diciéndole que la premiaría mejor aun cuando le hubiese prestado el importante servicio, pues confiaba en su habilidad. Como el príncipe Ahmed, desde que el hada Paribanú le había permitido ir a visitar al sultán de las Indias, hacía el viaje una vez al mes. La maga, que lo sabía, esperó a que el mes corriente hubiese acabado. Un par de días antes de que terminase, fue al pie de los peñascos, por donde había visto desaparecer al príncipe y sus acompañantes, y allí esperó con la intención de llevar a cabo el proyecto que había ideado. Al día siguiente, el príncipe Ahmed salió como de costumbre por la puerta de hierro, con el mismo cortejo que solía acompañarle, y llegó hasta donde se hallaba la maga, cuya condición ignoraba. Al ver que estaba tendida con la cabeza apoyada en la roca, quejándose como quien sufre mucho, la compasión le movió a acercarse a ella y preguntarle qué le dolía y si algo podía hacer para socorrerla. La taimada maga, sin levantar la cabeza y mirando al príncipe de manera que aumentase la compasión que ya sentía, respondió con palabras entrecortadas y como si apenas pudiese respirar, que había salido de su casa para ir a la ciudad, que en el camino le había acometido una calentura muy fuerte que la había dejado sin fuerzas, y que por este motivo se había visto obligada a detenerse y quedarse en el estado en que él la veía, en un lugar despoblado y sin esperanzas de recibir auxilio. «No te faltará el socorro que necesitas, buena mujer», repuso el príncipe. «Te lo probaré llevándote a un sitio que está muy cerca de aquí, donde te cuidarán y te repondrás en poco tiempo. No tienes más que levantarte y dejar que uno de mis criados te lleve en la grupa de su caballo». Tras estas palabras del príncipe Ahmed, la maga, que fingía estar enferma solo por averiguar dónde vivía, qué hacía y cuál era su suerte, no rehusó la caridad de que tan buen grado el príncipe le ofrecía, y para demostrar que la aceptaba, más con hechos que con dichos, haciendo ver que la gravedad de la enfermedad fingida se lo impedía, hizo esfuerzos por levantarse. Al mismo tiempo descabalgaron 2 de los jinetes del príncipe, la ayudaron a ponerse en pie y la sentaron en la grupa de otro jinete. Mientras volvían a montar a caballo, el príncipe, que había desandado lo andado, se puso al frente de su séquito y llegó pronto a la puerta de hierro, que fue abierta por uno de los jinetes que se había adelantado. El príncipe entró, y al llegar al patio del palacio del hada, sin apearse,
mandó a uno de los jinetes que fuera a decirle que deseaba hablarle. El hada Parivanú se apresuró a recibirlos, dado que no se explicaba el motivo por el cual el príncipe Ahmed había regresado tan pronto. El príncipe, sin darle tiempo a que le preguntase el motivo, le mostró a la maga que dos de sus criados sostenía por debajo de los brazos y le dijo: «Mi princesa, te ruego que sientas por esta buena mujer la misma compasión que yo le tengo. La he encontrado hace poco en el estado en que la ves y le he prometido que la cuidarán. Te la recomiendo convencido de que la ayudarás, dado que siempre has sido solidaria con los necesitados, y que en este caso yo así te lo ruego». El hada Parivanú, que había mantenido la mirada fija en la enferma mientras el príncipe Ahmed le hablaba, mandó a dos de sus criadas, que la habían seguido, que la llevasen a un aposento del palacio y la cuidasen con el mayor esmero. Mientras las dos criadas cumplían su orden, Parivanú se acercó al príncipe y en voz baja le dijo: «Príncipe, alabo tu compasión, pues es digna de ti y de tu linaje, y me es muy grato sumarme a tu buena intención, pero deja que te diga que mucho temo que esa buena intención va a ser mal agradecida. No me parece que esa mujer esté tan enferma como ella dice. Si no me engaño, está al acecho para causarte grandes males. Pero no te inquietes por esto, pues sea lo que puedan tramar contra ti, ten por seguro que yo te libraré de cuantas trampas puedan tenderte. Parte y no demores tu viaje». El hada no alarmó al príncipe Ahmed, quien repuso: «Mi princesa, como no recuerdo haber hecho mal a nadie, ni tengo el propósito de hacerlo, no creo que nadie piense en causármelo. Y pase lo que pase, no dejaré de hacer el bien todas las veces que la ocasión se presente». Se despidió del hada y emprendió el viaje, que había suspendido por causa de la maga, y no tardó en llegar con su séquito a la corte del sultán, quien le recibió del modo acostumbrado, disimulando cuanto le era posible para no dejar ver la inquietud y las sospechas que le habían infundido los discursos de sus favoritos. Las dos criadas, cumpliendo las órdenes del hada Parivanú, habían llevado a la maga a un aposento ricamente amueblado. Lo primero que hicieron fue sentarla en un sofá, en el que, mientras estaba apoyada en un cojín de brocado con fondo de oro, dispusieron delante de ella y sobre el mismo sofá un lecho con colchón de raso bordado en seda, sábanas de finísima tela y colcha de tisú de oro. Después de haberla ayudado a acostarse, pues la maga seguía fingiendo que tanto le molestaba la calentura que no podía valerse por sí misma, una de las criadas salió y volvió enseguida con una vasija de loza fina llena de bebida. La ofreció a la maga, en tanto la otra criada la ayudaba a incorporarse. «Toma esto, que es agua de la fuente de los leones, muy eficaz para combatir las calenturas. Notarás sus efectos antes de una hora». La maga, para fingir mejor, se hizo rogar mucho, como si le diera asco tomarse la bebida. Tomó al fin la vasija y se bebió su contenido, moviendo la cabeza para hacer ver el esfuerzo que hacía. Se tendió de nuevo y las dos mujeres la abrigaron. «Ahora descansa y trata de dormir», le dijo la que había traído la bebida. «Vamos a dejarte sola, y seguramente cuando regresemos dentro de una hora te hallaremos curada». La maga, que no había ido allí para hacerse la enferma durante mucho tiempo, sino para espiar y saber dónde moraba el príncipe Ahmed y lo que le había movido a renunciar a la corte del sultán su padre, hubiese dicho de buena gana que la bebida había hecho el mejor efecto, dado que ya había averiguado lo que le interesaba y estaba ansiosa por regresar a informarle al sultán el feliz resultado de la misión que le había confiado. Mas como no le dijeran que hiciese efecto al instante, tuvo a pesar suyo que resignarse y esperar que regresaran las criadas, las cuales lo hicieron a la hora que habían dicho y hallaron a la maga levantada, vestida y sentada en el sofá, del que se levantó al verlas entrar. «¡Ah, qué bebida tan prodigiosa!», dijo. «Ha hecho efecto mucho antes de lo que me habíais dicho. Hace rato que os estoy esperando con impaciencia,
para rogaros que me llevéis a vuestra caritativa señora, pues quiero darle las gracias por su bondad, de la que le estaré eternamente agradecida. Por haberme curado como milagro, no quisiera perder tiempo para proseguir mi viaje. Las criadas, hadas como su dueña, luego de decir a la maga que les alegraba mucho su pronta recuperación, salieron delante de ella para enseñarle el camino y la llevaron, atravesando varias estancias, al salón principal más suntuosamente alhajado de todo el palacio. Paribanú estaba en el salón, sentada en un trono de oro macizo, adornado con perlas de tamaño extraordinario, diamantes y rubíes, acompañada de gran número de hadas, todas de belleza encantadora y ricamente vestidas. La maga, al ver tanto esplendor y majestad, se quedó no solamente deslumbrada, sino tan cohibida que luego de arrodillarse ante el trono, no pudo abrir la boca para dar las gracias al hada, como se había propuesto. Paribanú le ahorró la molestia. «Buena mujer, me alegro de haber tenido ocasión de hacer algo por ti, y veo con agrado que estás en condiciones de proseguir tu viaje. No te retengo, pero antes quisiera que vieses mi palacio. Ve con mis criadas, que te acompañarán y te lo enseñarán todo». La maga, turbada aún, se prosternó otra vez sobre el tapiz que cubría la parte inferior del trono, y al despedirse, sin tener valor para pronunciar una sola palabra, se dejó llevar por las dos hadas que la acompañaban. Vio con asombro y exclamaciones continuas las mismas estancias, las mismas riquezas y magnificencia que el hada Paribanú había enseñado al príncipe Ahmed la primera vez que éste se había presentado a ella, como ya se ha dicho, y lo que más admiración le causó fue que después de haber visto lo que encerraba el palacio, le dijera a las dos hadas que todo cuanto acababa de admirar no era más que una muestra de la grandeza y el poderío de su señora, pues tenía en sus vastos estados otros palacios, no sabían cuántos, y todos de diversa arquitectura, no menos hermosos y magníficos. Hablándole de 1000 otras cosas, la llevaron hasta la puerta de hierro por la que había entrado el príncipe Ahmed. La abrieron y desearon feliz viaje a la maga, luego que ésta se hubo despedida de ellas y dado las gracias por las molestias que le había causado. La maga, después de andar unos pasos, se volvió para mirar la puerta y saber cómo era. La buscó en vano. Se había vuelto invisible para ella, como lo era para todas las mujeres. Así es que, salvo esta circunstancia, partió para ir a ver al sultán bastante contenta de sí y de lo bien que había cumplido la misión que el soberano le había confiado. Al llegar a la capital, pasó por calles apartadas para que le dejasen entrar por la puerta secreta del palacio. El sultán la recibió y, como viera que traía el rostro triste, pensó que no había llevado a cabo la empresa. Por tu rostro veo que has hecho el viaje en vano y que no me traes los informes que yo necesito». «Señor», respondió la maga, «permíteme decirte que no debes juzgar por la expresión de mi rostro el cumplimiento de la orden con que me honraste, sino por la relación veraz de todo lo que he hecho y me ha sucedido, que he de creer merecerá tu aprobación. La tristeza de mi rostro tiene otra causa, que no es la de no haber logrado mi propósito, y si tienes la paciencia de escucharme, la conocerás por el relato que voy a hacer y verás que tengo motivos para estar contenta». Entonces la maga contó al sultán de las Indias de qué modo, fingiéndose enferma, había conseguido que el príncipe Ahmed, al compadecerse de ella, hiciera que la llevasen a un lugar subterráneo. La había presentado y recomendado a un hada de una hermosura con la que ninguna otra podía compararse en el mundo, y le había rogado que la cuidase hasta que se pusiera bien. Le mostró entonces el agrado con que el hada había ordenado enseguida a 2 de las hadas que la acompañaban que se encargasen de ella y que no la abandonaran hasta que hubiese recuperado la salud. Eso le había hecho comprender que tan gran condescendencia no podía venir sino de una esposa para un esposo. La maga no dejó de exagerar el asombro que le había causado la vista de la fachada del palacio del hada, pues creía que nada había en el mundo que le igualase.
Esto había sido mientras las dos hadas la llevaban, sosteniéndola por debajo de los brazos, la una por un lado y la otra por el otro, como enferma que ella fingía estar, tanto que no podía tenerse en pie ni andar sin ayuda de ellas. Le refirió la solicitud que pusieron en darle alivio, la bebida que le hicieron tomar, la pronta curación, tan fingida como la enfermedad que produjo el remedio, de la virtud del cual no dudaba. Añadió que la majestad del hada, sentada en un trono adornado con brillantes, cuyo valor superaba todas las riquezas del reino de las Indias. Le pintó por último las riquezas incalculables, tanto en general como en particular, encerradas en el vasto espacio que ocupaba el palacio. La maga acabó aquí el relato del feliz suceso de su misión y continuó su discurso diciendo: ¿Qué piensa vuestra majestad de las inauditas riquezas del hada? Quizá dirás que te causan admiración y te alegra la buena suerte de tu hijo el príncipe Ahmed, que de ellas goza con el hada. Pero yo, señor, te suplico que me perdones si me tomo la libertad de decirte que opino de otro modo, que estoy desconsolada al pensar en los infortunios que pueden sobrevenirte. Y esta es la causa de la inquietud que sufro, que tú has visto porque no he sabido ocultarla bien. He de creer que el príncipe Ahmed, que tiene buen corazón, es incapaz de proceder contra vuestra majestad. Pero, ¿quién puede asegurar que el hada con sus encantos, sus caricias y el poder que tiene ya sobre el ánimo de su esposo, no le inspirará el malvado propósito de suplantar a vuestra majestad y apoderarse de la corona del reino de las Indias? Vuestra majestad habrá de fijar en asunto tan grave la atención que merece. El discurso de la maga produjo honda impresión en el sultán de las Indias, pese a estar convencido del buen corazón del príncipe Ahmed. Al despedirla le dijo: Bien, gracias por el trabajo que te has tomado y por el noble consejo que me has dado. Sé lo que vale y creo que no debo resolver sin antes oír a mis consejeros. Cuando fueron a avisar al sultán de la llegada de la maga, el soberano estaba conversando con los favoritos, que le habían infundido las sospechas de que se ha hablado contra el príncipe Ahmed. Se hizo seguir por la maga y fue a reunirse con sus favoritos. Luego de comunicarles las nuevas que había recibido y que existía el fundado temor de que el hada podría cambiar el espíritu del príncipe, les preguntó qué medios podrían emplearse para evitar tan grave mal. Uno de los favoritos, hablando en nombre de todos, respondió: Para evitarlo, señor, puesto que vuestra majestad conoce a quien podría ser el autor, que está en su corte y podría hacerlo, no debería vacilar en hacerle prender, y no diré quitarle la vida, porque esto causaría grande escándalo, sino encerrarle en un calabozo por todo el tiempo que le resta de vida. Los otros favoritos aprobaron esto por unanimidad. La maga, a quien pareció muy fuera de razón y justicia al consejo, pidió al sultán venir para hablar, y al serle concedida, se expresó en los siguientes términos: Señor, estoy convencida de que es el celoso interés que se toman por resolver los negocios de vuestra majestad el que mueve a tus consejeros a proponer la prisión del príncipe Ahmed. No se enojen si les ruego que mediten mucho sobre esto, que tengan presente que de prender al príncipe habrá que prender también a cuantos le rodean, y que los que le rodean son genios, señor. ¿Creen que será fácil sorprenderlos y apoderarse de ellos? ¿No desaparecerían teniendo como tienen la virtud de ser invisibles? ¿Y no irían al momento a dar parte al hada del agravio hecho a su esposo? Mas, si por otro medio que produjese menos escándalo, el sultán pudiera guardarse de las insidias del príncipe Ahmed, sin menoscabo de su buena fama, ni dar a sospechar que obra con mala intención,
¿no sería más conveniente emplearlo? Si Su Majestad tuviese confianza en mí y le pareciera bueno mi consejo, como los genios y las hadas pueden hacer cosas que no están al alcance de los hombres, excitaría el amor propio del príncipe Ahmed, incitándole a que, por mediación del hada, le procurase algunas ventajas con el pretexto de sacar de ellas mucho provecho, por lo que le quedaría agradecido. Por ejemplo, ¿cuántas veces vuestra majestad quiere ponerse en campaña, se ve obligada a hacer cuantiosos gastos no solamente en pabellones y tiendas para sus ejércitos, sino también en camellos, mulos y otras bestias de carga para transportar pertrechos? ¿No podría moverle a valerse del ascendiente que tiene sobre el hada para que le procurase un pabellón que pueda tenerse cerca y que no obstante pudiera cobijarle en él todo su ejército? Si el príncipe trae ese pabellón, hay tantas demandas de esa clase que él habrá de darse por vencido ante las dificultades o la imposibilidad de llevarlo a cabo, por fértil que sea, en medios e invenciones, el hada que con sus encantos te lo ha quitado. De ese modo, la vergüenza hará que no se atreva a presentarse más y se verá forzado a pasar con el hada toda su vida, excluido del trato con este mundo, con lo que vuestra majestad no tendrá ya que temer sus empresas y no podrá ser vituperada por una acción tan odiosa como es la de derramar la sangre de un hijo o de condenarle a prisión perpetua. Cuando la maga terminó de hablar, el sultán preguntó a sus favoritos si tenían algo mejor que proponerle, y como viese que guardaban silencio, resolvió seguir el consejo de la maga, que le pareció el más razonable y, por otra parte, conforme con el modo suave que tenía de gobernar. Al día siguiente, al presentarse el príncipe Ahmed al sultán su padre, que estaba conversando con sus favoritos, luego de sentarse junto a su progenitor, su presencia no impidió que continuase por algún tiempo más la conversación sobre varios asuntos poco interesantes. Por último, el sultán tomó la palabra y, dirigiéndose al príncipe Ahmed, le dijo: «Hijo mío, cuando viniste a librarme de la tristeza en que me tenía tu larga ausencia, no me revelaste el secreto del lugar al que te habías retirado. Y yo, con la alegría de volver a verte y saber que estabas contento con tu suerte, no quise obligarte a que me lo revelases, pues comprendí que no deseabas hacerlo. No sé la causa que has tenido para comportarte así con un padre que desde entonces, como lo hago hoy, te hubiese mostrado lo que se alegraba de tu felicidad. Sé cuál es esa felicidad. Me alegro de ella, hijo, y apruebo la decisión que tomaste de desposar una hada tan digna de ser amada, tan rica y poderosa como es sabido de buena tinta. Por poderoso que yo fuese, no me hubiera sido posible procurarte un casamiento así, en el alto rango que has alcanzado, que podría ser envidiado por quien no fuera un padre como yo. Te ruego no solamente que sigas viviendo de acuerdo conmigo, como has hecho siempre hasta ahora, sino que también te valgas de todo el influjo que puedas tener sobre tu hada para conseguirme su ayuda en todas las necesidades que pudiera tener. Y desde hoy, yo sé que admitirás que ponga a prueba esa influencia. No ignoras los cuantiosos gastos en que, sin hablar de las dificultades de allegarlos, todas las veces que he de ponerme en campaña, en tiempo de guerra, hemos de incurrir mis generales, mis oficiales subalternos y yo, para proveernos de pabellones y tiendas, camellos y otras bestias de carga para transportarlos. Si tienes en cuenta el agrado que me darás, estoy convencido de que no te costará mucho trabajo conseguir que tu hada te conceda un pabellón que quepa en la mano y en el que pueda cobijarse mi ejército, sobre todo cuando le hagas saber que será para mí. La dificultad de lograrlo no hará que te niegues a ello.
Todos saben el poder que tienen las hadas para hacer las cosas más extraordinarias. El príncipe Ahmed no podía creer que su padre le exigiese aquello, pues le pareció al principio muy difícil, por no decir imposible. En efecto, aun sabiendo lo grande que era el poder de las hadas y los genios, dudó de que llegase a proveerle de un pabellón como el que le pedía el sultán. Además, no había pedido hasta entonces a Paribanú nada semejante, pues se contentaba con las continuas pruebas de amor que ella le daba y nada dejaba de hacer para demostrarle que le correspondía con todo su corazón, sin más deseo que el de seguir gozando de su afecto. Por eso no sabía qué respuesta dar. «Señor, si he ocultado a vuestra majestad lo que me había sucedido y la determinación que tomé después de haber encontrado mi flecha, es porque me pareció que no te importaba saberlo. No sé quién te habrá revelado el secreto. No puedo, sin embargo, ocultarte que lo que te han contado es verdad. Soy el esposo del hada de quien te han hablado. La amo y ella me ama también. Nada puedo decir del influjo que vuestra majestad cree que tengo sobre ella. No lo he puesto a prueba. Hubiese querido que vuestra majestad me dispensara de hacerlo dejándome gozar de la felicidad de amar y ser amado, desinteresándome de todo lo demás como me había propuesto. Pero el deseo de un padre es una orden para un hijo, que como yo se impone el deber de obedecerle en todo. A pesar mío y con desagrado que no sé explicar, no dejaré de hacer a mi esposa la demanda que vuestra majestad desea que le haga. Aunque no puedo asegurar que me sea otorgada, y si dejo de tener el honor de venir a ofrecerte mis respetos, te ruego la merced de perdonarme y de creer que ella misma me habrá obligado a hacerlo». El sultán de las Indias respondió al príncipe Ahmed: «Hijo, me dolería que lo que te pido me causase la pena de no volverte a ver. Veo que no sabes el poder que tiene el marido sobre la mujer. La tuya demostraría que te ama poco si con el poder de hada que tiene te negase eso tan sencillo que yo te ruego que le pidas por amor a mí. Deja de ser tímido, que esa timidez viene de creer que no eres tan amado como tú amas. Tú pídeselo y verás que el hada te ama mucho más de lo que crees. Recuerda que al que nada pide, nada le dan. Piensa que no le negarías lo que te pidiese porque la amas y que ella no te negará lo que le pidas porque te ama». El discurso del sultán de las Indias no convenció al príncipe Ahmed. El príncipe habría querido que le pidiesen lo que fuese, menos exponerse a desagradar a su amada Paribanú. Y con esta pena partió de la corte 2 días antes de lo que tenía por costumbre. A su llegada, el hada, que le había visto hasta entonces presentarse a ella con rostro alegre, le preguntó la causa de su mudanza. Como viese que él le pedía nuevas de su salud con una expresión que demostraba que rehuía contestarle, le dijo: «Bien, responderé a tu pregunta cuando tú me hayas contestado». El príncipe se defendió con protestas de que nada le ocurría, pero cuanto más se defendía él, más le instaba a ella. «Confiésame la causa de tu tristeza para que yo te la quite, sea la que fuere. Tendría que ser por algo extraordinario que no estuviese en mi poder remediarla, aunque lo intentaría, y si fuese la muerte de tu padre, el tiempo y yo te consolaríamos». El príncipe Ahmed no pudo resistir más a los ruegos del hada. «Señora, Dios guarde la vida de mi padre y le bendiga hasta la hora de su muerte. Le he dejado lleno de vida y con buena salud. No es esta la causa de la tristeza que me ves. La causa es el propio sultán, y lo que más me aflige es que me pone en la necesidad enojosa de serte molesto. Bien sabes, señora, el cuidado que he puesto en ocultarle la felicidad de haberte conocido, de amarte, de merecer tu amor, de haberte prometido fidelidad, como tú me la has prometido a mí. Y no sé por quién se habrá enterado». El hada Paribanú
atajó al príncipe Ahmed. Yo sí lo sé. Recuerda lo que predije de aquella mujer que te movió a compasión, fingiendo que estaba enferma. Ella ha sido quien se lo ha contado al sultán. Te dije que estaba tan enferma como nosotros que no lo estábamos. Luego que di orden a las 2 criadas que le hicieran beber un poco de agua que remediaba toda clase de calenturas de la que ninguna necesidad tenía, fingió que el agua la había curado y se hizo llevar a mi presencia para despedirse de mí. Partió enseguida para ir a dar cuenta del feliz suceso de su misión. Tanta prisa tenía que se hubiese marchado sin ver mi palacio si yo, al mandar a mis criadas que se lo enseñasen, no le hubiese hecho comprender que valía la pena ser visto. Pero sigue, y veamos por qué tu padre te ha puesto en la necesidad de serme molesto. Lo que no sucederá, puedes creerlo. Señora, habrás notado que hasta ahora, contento de ser amado por ti, no te he pedido ninguna otra merced. Teniendo la esposa tan amable que tengo, ¿qué más podía desear? Sin embargo, no ignoro el mucho poder que tienes, y solo me he impuesto el deber de no ponerlo a prueba. Te ruego, pues, que tengas en cuenta que no soy yo, sino mi padre, el sultán, quien te hace la demanda indiscreta, a mi parecer, de un pabellón que quepa en la mano y guarde de las inclemencias del tiempo, cuando estén en campaña a él, a su corte y a su ejército. Repito que es el sultán, y no yo quien te suplica esta merced. Príncipe, repuso el hada sonriendo, me duele que tan poca cosa sea la causa de tu turbación y tu aflicción. Bien veo que a ello han contribuido 2 cosas. Una, la ley que te has impuesto de contentarte con amarme y ser amado por mí, de abstenerte de tomarte la libertad de hacerme la menor demanda que ponga a prueba mi poder. La otra, que no me cabe duda, digas lo que quieras, que has creído que la solicitud que tu padre te ha exigido que me presentaras es superior a mi poder. Alabo la primera, y por ello te amaré más si esto fuera posible. En cuanto a la segunda, nada me costará probarte que lo que me pide el sultán es una bagatela, porque si llega el caso, puedo hacer algo más difícil. Tranquilízate, pues, lejos de molestarme, tendré siempre el mayor agrado en concederte cuanto desees que haga por tu amor. El hada ordenó que se presentase su tesorera, a la que le dijo: Nurchián, tráeme el pabellón mayor que haya en mi tesoro. Nurchián regresó poco después trayendo un pabellón que no solamente cabía en la mano, sino que cerrándola quedaba en ella oculto, y lo entregó a su señora el hada, que lo puso en las manos del príncipe Ahmed para que lo examinase. El príncipe Ahmed, al ver lo que el hada llamaba pabellón, el mayor que hubiese visto en su tesoro, como había dicho, creyó que su esposa quería burlarse de él, y en su rostro se grabó la sorpresa. Paribanú al verlo se rió. ¿Qué crees, príncipe? ¿Que me burlo de ti? Poco vas a tardar en ver que no. Y quitándole el pabellón al príncipe Ahmed, se lo dio a su tesorera, a la que le dijo: Anda, ármalo para que el príncipe vea si a su padre le parecerá menos grande que el que le ha pedido.